Buenas noches. Pues este solo es un breve relato del trabajo de investigación que hicimos en el curso de metodología de la investigación. El tema que nosotros elegimos fue aprendizaje basado en juegos y gamificación para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicadas al contexto universitario. El planteamiento del problema nos basamos en que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos son herramientas que se utilizan para que el estudiante desarrolle destrezas y aprenda conceptos de una forma divertida y con objetivos definidos. También mencionamos que es importante diversificar las herramientas para transmisión de conocimiento, proporcionando una guía consensuada a fin de que el docente posea fuentes de consulta adecuadas al contexto nacional. Y específicamente, pues, que se evaluaran las técnicas de aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Dentro de las preguntas de investigación, la pregunta principal fue cómo implementar las técnicas de aprendizaje basado en juegos y gamificación como herramienta didáctica para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las preguntas secundarias eran cuáles son las técnicas basadas en juegos utilizadas en el contexto universitario. Y la segunda, ¿cuáles son las técnicas de gamificación utilizadas en el contexto universitario? De ello, pues también redactamos el objetivo general, que en este caso se basa en explicar el uso del aprendizaje basado en juegos y gamificación como técnicas para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante universitario del profesorado de pedagogía y TIC de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Los objetivos específicos: describir las ventajas del aprendizaje basado en juegos utilizadas en el contexto universitario. Y el segundo objetivo específico fue identificar las herramientas de gamificación aplicables en la práctica profesional del estudiante universitario. La metodología que utilizamos fue un enfoque cualitativo. El diseño que utilizamos también fue el diseño transversal, porque recolecta datos en un momento preciso, único para describir variables independientes y analizar las variables dependientes. El método, investigación descriptiva, porque especifica propiedades, cualidades, atributos o características significativas. Y el alcance, nos enfocamos también en un alcance descriptivo por considerar al fenómeno estudiado y sus componentes que miden conceptos y definen variables. Las variables que utilizamos fue el aprendizaje basado en juegos y las herramientas de gamificación. La población y muestra: los estudiantes del profesorado de Pedagogía y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las estrategias de recolección de datos fue una entrevista estructurada y un focus group. Y los instrumentos, pues, fue una guía de preguntas estructuradas tanto para la observación como para el focus group. Y eso es la primera parte del trabajo de investigación. Bueno, ahora continuando con la dinámica que tenemos, hablaremos sobre la segunda parte, en la que tocaremos como primer punto lo que es el estado de arte. Como todos sabemos, el estado de arte es de donde nos basamos nosotros o sacamos referencias de investigaciones similares o parecidas o que permitan describir ciertos temas que nosotros estamos tocando en el tema central, que es la utilización de la gamificación como una estrategia educativa. Normalmente, aunque nuestra metodología o nuestro enfoque es cualitativo, la mayoría de investigaciones que encontramos en nuestro estado de arte son de enfoque cuantitativo, a pesar de que en algunas también se encontraba información mixta. Lo importante del estado de arte es que fueran investigaciones de un nivel superior o nos enfocamos en buscar investigaciones de universidades que, debido a que nuestro tema es un poco reciente, pues la mayoría de ellos son no anteriores al año 2014, que es una fecha bastante importante, útil para nosotros, debido a que eso quiere decir que la información que encontramos fue bastante reciente y que comprobó parte, o nos iba a servir para comprobar parte de nuestros objetivos específicos, que al fin y al cabo es el objetivo de esta investigación. Es importante el estado de arte, ¿por qué otro motivo? Porque nos va a servir para la elaboración tanto del bosquejo de tópico de temas como el marco teórico. De ahí, después de haber hecho la investigación del estado de arte de diversas investigaciones relacionadas con el tema, pasamos a lo que era el bosquejo tópico, en la cual nos enfocamos en temas relacionados
que nos permitieran demostrar nuestros objetivos o cumplir nuestros objetivos, tanto el general como los específicos. Y de ahí los dividimos en 3 apartados. Primero, la definición técnica, donde tocamos tecnicismos sobre lo que es la gamificación. Pasamos al aprendizaje basado en juegos, que es nuestro segundo tema principal, en donde lo subdividimos en 3 secciones: objetivos principales, pasos para diseñar un juego en el aula y técnicas utilizadas en aprendizaje basado en juegos. Y por último, tocamos el tema de gamificación, que quizá puede ser el más extenso, dado que consideramos que debido a que nuestro tipo de enfoque es cualitativo, era importante dejar bien definido en lo que queríamos tratar referente al tipo de herramientas que se relacionan a la utilización de juegos dentro del aula. Y lo dividimos en conceptualización, pilares de la gamificación, mecánica de juego, gamificación aplicada a la educación superior, dado que nuestras investigaciones normalmente estaban enfocadas a investigaciones en universidades, proceso y desarrollo y técnicas de gamificación. Y esto podríamos decir que nos dio como resultado culminar la segunda fase de la investigación. Bueno, para terminar, les voy a hablar acerca de los instrumentos que nosotros utilizamos para nuestra investigación. Después de hablar acerca del marco teórico que mencionó Gustavo y del bosquejo tópico, entonces decidimos aplicar nuestros instrumentos de recolección de datos. El primero, ya que nuestro enfoque era cualitativo, pues creamos una entrevista estructurada dirigida a docentes de nivel superior, en donde le planteamos algunas preguntas de las cuales se derivaba nuestro siguiente instrumento, que era un focus group. Dentro de las preguntas que hicimos en nuestra entrevista, podemos mencionar acerca de que si considera que el aprendizaje basado en juegos es una estrategia o una técnica para crear un conocimiento significativo. También preguntamos, ¿conoce cuáles son los pilares del aprendizaje basado en juegos? También le preguntamos, ¿conoce el concepto de gamificación? Dentro de las preguntas. Esto es muy importante porque el aprendizaje basado en juegos utiliza técnicas de gamificación para poder producir como resultado un aprendizaje significativo. Recordemos que la gamificación se utiliza para introducir el juego en cualquier actividad, mientras que el aprendizaje basado en juegos busca un objetivo específico de aprendizaje utilizando la gamificación, utilizando el juego para que el estudiante pues aprenda a través del juego. Eso lo podemos ver en muchos estudios que se han realizado. Incluso en las universidades del extranjero pues se utilizan los videojuegos para transmitir al estudiante algunas técnicas de filosofía, por ejemplo, o del comportamiento. Entonces esto es bien importante porque no es lo mismo hacer un juego en una clase que ya utilizar las técnicas del aprendizaje basado en juegos. Luego utilizamos un focus group en donde pues la guía del moderador pues incluía dentro de los tópicos que tenía que tocar, pues el motivo por el cual nosotros estábamos reuniendo al grupo y el tema, ¿verdad? Las preguntas que contenía el focus group era, por ejemplo, cuando menciona la palabra juego, ¿qué fue lo primero que vino a su mente, verdad? La siguiente, pues existe alguna técnica que relacione el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces ahí, pues, si los docentes, pues, no tenían alguna idea concreta, nosotros podíamos guiarlos a través de ejemplificar la gamificación y ejemplificar el aprendizaje basado en juegos. También, pues, lanzamos la pregunta de si conocía el significado de la gamificación. Y como última pregunta, pues, ¿qué tipo de herramienta de tecnología le ha brindado oportunidades para integrar la gamificación en el aula? Pues, también se le transmitieron algunos ejemplos, como por ejemplo Kahoot, que es una técnica de gamificación utilizada en el aula para el aula inversa, por ejemplo.
El EducaPlay también es una herramienta de gamificación que se utiliza para el aprendizaje. Y bueno, según la experiencia del docente, también preguntamos pues cuáles son las ventajas que ellos creen pues que se obtienen al implementar el aprendizaje basado en juegos y la gamificación dentro del contexto universitario. Pues a grandes rasgos eso es lo que nosotros utilizamos como instrumentos para nuestro estudio. ¿Ya? ¿Ya está? Lo que quede solo yo en